Continuamos este ciclo de conferencias con ¿Por dónde empieza la innovación? Una conversación sobre la innovación, qué es, cómo empieza y cómo se integra al día a día de un equipo de trabajo. Para hablar sobre esta temática nos acompaña Daniela Londoño, ingeniera de diseño de producto de la Universidad de EAFIT con énfasis en gerencia de proyectos, máster en innovación del Instituto Español H2I. Tiene experiencia en moda y comunicación y ha participado en grupos de investigación de estética y diseño centrado en las personas. Ha desarrollado proyectos de innovación con empresas como Muma y Nutresa y está convencida que la creatividad no es de roles o profesiones, sino de que todos somos creativos. Daniela, bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda Sapiencia. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí, por creer en el poder que tienen las ideas y en querer compartirlas y crear nuevas ideas con nosotros en este tipo de espacios en donde el conocimiento nos reúne y las ideas al final son las que transforman el mundo. Entonces, gracias. Esta es una pregunta que nos hacen constantemente. Nosotros estamos hablando con la mayoría de ustedes en nuestro día a día y casi siempre nos dicen, pero listo, la innovación es muy chévere, pero ¿por dónde empiezo? Llevo muchos años en la industria, pero ¿por dónde empiezo? ¿En qué momento esto se volvió tan importante? Y hoy quiero darles esta conferencia que está llena de ideas, llena de conocimiento para que ustedes también se vayan con un kit de herramientas que puedan usar en su día a día, que puedan integrar a sus procesos y sobre todo que puedan ayudarlos a transformar la forma en la que ven el mundo. Entonces, gracias. Innovación. A nosotros nos hablan de innovación y vemos este mapa. Entonces en nuestra mente inmediatamente empezamos, listo, innovación, sí, tecnología, sí, escuchar al consumidor, sí, crear cosas nuevas, sí, procesos, sí, sostenibilidad, sí. Y se nos llena la cabeza y se nos nubla con un montón de información que al final volvemos a la pregunta del inicio, ¿y por dónde empiezo? Esto, ¿cómo lo empiezo a convertir en acciones tangibles y específicas que puedan hacer parte del día a día de mi empresa? Porque al final se nos termina convirtiendo en un post-it en la pared en donde decimos, tengo que generar nuevas ideas para ver cómo resuelvo el problema de cualquier cosa gigante. Entonces, en ese mismo momento que nos empiezan a hablar de innovación, aparecen todos los miedos que puedan existir en el mundo empresarial. No somos creativos en esta empresa, no sé cómo vamos a hacer, solamente tenemos un equipo de diseño que son los que saben de creatividad y pues nosotros cómo vamos a trabajar en esto de la innovación si no somos creativos, o cómo hacemos para enfrentar el cambio que esto va a implicar, cómo vamos a hacer cuando la gente se aburra de trabajar en esta empresa porque cambiaron los procesos, o cómo vamos a hacer si no tenemos los recursos para desarrollar todo lo que implica generar innovación. ¿O qué voy a hacer si yo no tengo tecnología? De hecho, soy una empresa supremamente tradicional en donde casi todo lo hacemos a mano o trabajamos con artesanía o en general nosotros no sabemos trabajar con tecnología. ¿Cómo escogemos qué tecnología utilizar en nuestro día a día? O este también es muy común y es, nosotros ya hemos trabajado muchas cosas, ya hemos avanzado, ya hemos desarrollado la marca, hemos creado nuevos productos, tenemos procesos sostenibles, yo no puedo borrar toda esa historia, yo ya he hecho una inversión. ¿Cómo voy a borrar todo lo que he hecho si la innovación es empezar de cero? Entonces, hoy quiero romper un poco con estos miedos y acompañarlos a entender un poco más qué es esto de la innovación. Entonces, primero, ¿la innovación es lo mismo que tecnología? No. La innovación no siempre es tecnología, así muchas veces la tecnología la facilite o nos haga más ágil el proceso. Y a veces incluso la tecnología puede ser el resultado, pero la innovación no es tecnología. Así vayan de la mano. Entonces la innovación puede ser algo tan sencillo como cambiar la forma en la que me comunico con mi cliente, cambiar el tono en el que hablo con mi cliente y hacerlo de una forma distinta en la que no se ha hecho en el mercado. Justo ayer estaba viendo en Instagram una persona que habla de redes sociales y estaba contando de una aerolínea que lo que hizo fue abrir una página en TikTok, tiene un perfil y el personaje principal del perfil es un avión que tiene cara humana y hace todos los chistes que están en tendencia en TikTok y se ha ido posicionando porque al final le ha dado ese carácter humano a lo que es la marca y ha sido muy interesante. Y miren que esto es algo muy sencillo que
probablemente no está basado en la tecnología, así se soporta por esta. Entonces es muy interesante entender que la innovación realmente es cómo hago yo para encontrar una intersección entre lo que el usuario necesita, que es lo deseable, lo que yo puedo hacer desde mis capacidades y mi historia, y lo que se puede monetizar para ser sostenible en el tiempo. Porque la idea es que todas esas grandes ideas que se generan a partir de la creatividad, del trabajo en equipo, de las conversaciones, no solamente se queden en ideas o que terminen desangrando las empresas, porque muchas veces las grandes ideas, cuando no están soportadas por un buen modelo de negocio, pueden convertirse en un ejercicio muy poco productivo para las compañías. Entonces, la innovación es un eje y debe siempre girar alrededor del propósito de la organización, de la estrategia del negocio. A veces se piensa que la innovación puede ir en contra de la administración, pero no es así. La innovación debe soportar esas estrategias de negocio que yo tengo dentro de mi organización para generar formas de trabajar que permitan agilidad y coherencia con el propósito de la organización. Entonces la innovación no puede estar desligada y debe ser una cultura, una mentalidad y una forma de resolver los problemas. Entonces miren cómo es un poco distinto a esa percepción de tecnología que tenemos, en donde innovación es tener un nuevo computador, innovación es tener un nuevo proceso de manufactura, innovación es tener un nuevo proceso para ser más sostenibles. Pero es que cuando también hablamos de tecnología, un lápiz es tecnología, la tecnología no solamente es digital. Entonces recuerden que la innovación no es igual a tecnología y que la innovación es igual a cultura y procesos. Otro de los miedos o de los mitos que hay está relacionado con la creatividad, y es cómo nosotros pensamos que sin creatividad no puede haber innovación o que no somos creativos. Lo primero que les quiero decir es: todos somos creativos de nuestra propia forma. Si eres contador, eres creativo; si eres economista, eres creativo; si eres administrador, eres creativo; si eres comercial, eres creativo. Todos somos creativos. No existe nadie que no lo sea. Existen muchas personas que no lo han desarrollado, porque la creatividad, como cualquier habilidad, es un músculo que se puede fortalecer con ejercicio, con práctica y con pensar en todo lo que hay alrededor y cómo yo lo puedo integrar a través de mi día a día y de mi estilo de vida. Entonces, la creatividad es una capacidad que tenemos los seres humanos que en gran medida dicen que nos diferencia de los animales. Y es esa habilidad que tenemos de resolver problemas. Cuando la entrenamos es resolver los problemas de muchas formas diferentes. Pero cuando yo me levanto por la mañana y digo necesito llegar a mi trabajo y me levanté tarde, todos somos creativos cuando vemos y empezamos a negociar qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después y qué vamos a hacer al tiempo para llegar a ese compromiso que tenemos. Entonces, es una cosa que pasa en nuestro cerebro, en donde millones y millones de neuronas empiezan a activarse y a recoger información de nuestras experiencias pasadas, de lo que hemos hecho, de lo que ha estado presente en nuestras vidas, y lo convertimos en soluciones. Para ser creativo no necesitas más que vivir, tener experiencias y dejar que tu cerebro explore nuevos caminos. ¿Por qué somos creativos? La creatividad es un acto trascendental. La creatividad está presente en el arte, en el diseño, y la creatividad es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos a partir de nuestras ideas, de lo que pensamos. Entonces también se vuelve algo muy importante a nivel humano de cómo nosotros vamos a potenciar nuestra creatividad para acercarnos a esa mejor versión de nosotros mismos. Pero si todavía no los he convencido, para ser creativo lo único que necesitamos es esto: tener apetito por el asombro. El apetito por el asombro es preguntar. Yo he empezado un ejercicio que, si quieren, lo pueden compartir conmigo, y es: en cada uno de los espacios en donde estoy, que me están compartiendo conocimiento, escribo todas las preguntas que se me ocurren, todas. Así no se las haga nadie, así nadie me responda, así nunca tenga la respuesta. Pero siempre escribo todas las preguntas que se me ocurren. Tener un cerebro. Para ser creativo necesitamos un cerebro, porque ahí es donde pasa la magia. Tener experiencias pasadas. Tener un problema, y ese sí que lo tenemos todos. Imaginar, tener la capacidad de, en el cerebro, construir imágenes que nos permitan expresar las soluciones a las ideas, entender el problema. Creo que este puede ser una de las cosas en las que más fallamos en el día a día, y es: creemos que solo con saber el problema lo entendemos.
Y yo los invito a que replanteen ese problema, traten de entenderlo desde distintos puntos de vista, desde todas las personas que están involucradas en este. Ser curioso y hacerse preguntas y tener ideas. Es lo único que necesitamos para ser creativos. Y aquí todos los que están sentados hoy, yo estoy segura de que han tenido por lo menos 1.000.000 de ideas hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre innovación y creatividad? La innovación es una cultura, una mentalidad y un proceso bajo el cual yo resuelvo los problemas utilizando la creatividad. Pero no necesariamente son lo mismo, porque la creatividad puede quedarse en divagar, en generar ideas, en buscar alternativas, en viajar al espacio con el cerebro, pero no tenemos que solucionar nada. La creatividad al final puede ser una serie de ideas, puede quedarse en imaginación, puede ser parte de nuestra personalidad, pero al final no se ejecuta, no se vuelve monetizable, no se convierte en un proceso, no se convierte en una cultura, y ahí es donde radica la diferencia. Pero entonces, ¿cómo hago para que todo esto de lo que estamos hablando, y entonces sí, qué lindo la creatividad y todos somos creativos y la magia y tal, pero cómo hago para que esto se materialice? Nosotros en Inexmoda desarrollamos esta metodología basada en una serie de metodologías que ya existen de innovación, pero lo que hicimos fue aterrizarla a la industria de la moda, y lo que planteamos fue: primero, tenemos que entender los retos, tenemos que entender qué hay en este ecosistema o en este sistema moda en el que nos movemos, qué está pasando, cómo se mueven aquí todos los personajes, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, cuáles son los miedos, hacia dónde vamos. Después de entender cómo jugamos todos ahí, cuál es ese entorno y quiénes están jugando en ese entorno y cuáles son las relaciones entre los dos. Entonces hay productores, cómo se comportan los productores, hay compradores, cómo se comportan los compradores, hay retailers, cómo se comportan los retailers, hay consumidores, cómo se comportan los consumidores y qué espera cada uno de ellos del otro. Después de entender la tecnología, miren que solamente en el cuarto paso hablamos de tecnología, el resto es pensar, entender el problema, humano, no es tecnología. La tecnología, ¿a qué se refiere? ¿Qué procesos hay? ¿Qué tengo yo? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo otras industrias que yo puedo traer a esta industria? ¿Cómo puedo yo potenciar mi saber hacer a través del saber hacer de otros? Entonces, la tecnología hay que entenderla, analizarla, quererla, pero no necesariamente tiene que ser la solución. Después tengo que tener un equipo. Entonces, ¿cuál es el equipo que yo necesito para desarrollar esa idea? ¿Cuál es el equipo que yo necesito para que haga parte de esto que estoy creando a través de un proceso de innovación? Y por último, ¿cómo voy a construir esas autopistas o esos caminos para poder tener una cultura de innovación y unos procesos dentro de este equipo de trabajo que voy a construir? O, si ya tengo el equipo, ¿cómo esa cultura y esos procesos van a mejorar la forma en la que mi equipo está trabajando actualmente? ¿Cómo es un proceso de innovación? Probablemente este es uno de los mejores gráficos que he visto. Es completamente impredecible. Esta primera parte que dice incertidumbre, encontrar patrones, buscar insights, es bastante difusa. En el mundo de la innovación le llamamos fuzzy frontend. El fuzzy frontend es un momento que es muy difícil de explicar y muy difícil de entender, y solamente lo podemos comprender cuando lo vivimos, y es un momento de confusión. Lo más parecido que hay al fuzzy frontend puede ser como la infoxicación. Entonces, cuando yo ya tengo tanta carga de contenido, de conocimiento, que no sé ni siquiera por dónde empezar. Y ahí en ese momento lo más importante es tener confianza en que voy a encontrar esa claridad y el foco que estoy buscando para desarrollar esa solución. Otra metáfora que les traigo para explicar cómo es un proceso de innovación es este, que es el camino del héroe. Bajo esta estructura están escritos la mayoría de los guiones que hay de superhéroes, de princesas, de todo lo que ustedes quieran de aventura. Y hay un mundo ordinario que tiene una serie de condiciones, una serie de problemas y una serie de patrones. Y hay una persona, digamos Superman. Superman se da cuenta que ama a los humanos y que quiere salvar a los humanos de la perdición que va a generar cualquier otro personaje de los malvados con los que pelea. Entonces él dice: no, pero ¿qué me voy a poner en esas? Yo amo a mi familia, yo estoy enamorado, yo no me quiero poner a pelear con nadie. Pero después se encuentra con alguien que le dice: tú lo tienes que hacer, es tu misión, es tu llamado. Y entonces después él empieza y dice: no, yo ¿cómo voy a hacer? Y
saca su mejor versión, se convierte en el superhéroe que lleva adentro, empieza a enfrentar pruebas, se encuentra con aliados, con enemigos, hasta que empieza a encontrar cómo va a resolver el problema, se muere. Superman de hecho se muere como 7 veces y renace. Y al renacer logra salvar a la humanidad de cualquier catástrofe que la esté intentando salvar en ese momento. La innovación es algo así. Yo me levanto en un día, en un mundo ordinario, me encuentro un problema, probablemente porque tenemos aversión al cambio, decimos, yo sí me quiero enfrentar a esto, o de pronto no. Es que es complicado, nadie lo ha hecho. O otra cosa que también pensamos a veces es tan obvio que seguramente alguien ya lo resolvió. ¿Yo qué voy a ser el primero en pensar en eso? Entonces después nos encontramos, ojalá fuera con un cliente, digamos que un cliente, que nos dice, mira, es que tengo este problema y nadie me ha ayudado, nadie me lo ha ayudado a resolver. Y ahí decimos, bueno, entonces le voy a dar la oportunidad, y empezamos a enfrentarnos con una serie de fracasos, de no funciona, de es muy costoso, de esto ya lo hicimos pero no funcionó, de es que hace 20 años tratamos de hacer algo parecido y no supimos por dónde empezar. Y empezamos a enfrentarnos también a aliados, entonces aparece alguien que también pensó en algo parecido y no lo logró resolver, y empezamos a conectarnos con ese ecosistema que nos ayuda a llevar nuestras ideas a la realidad. Probablemente nos equivoquemos, eso es muy duro emocionalmente, equivocarse, el fracaso, le tenemos mucho miedo al fracaso, pero con una actitud de aprendizaje lo transformamos en la solución y encontramos ese mundo extraordinario que queremos crear, en donde les resolvemos el problema a alguien. Entonces es súper valioso entender que no es un proceso lineal, no es un proceso feliz, no es un proceso simple, es un proceso complejo, pero que está cargado de muchísimo valor para la organización, así ni siquiera se llegue a un resultado final. Innovar cuando el proceso empieza desde el amor por una solución. Esto también es algo muy común, que a nosotros de hecho nos ha pasado, que llegan a Inexmo y nos dicen, hola, quiero una consultoría de innovación porque quiero ver cómo monto un e-commerce que sea más amigable para mi cliente. Entonces nosotros también decimos internamente, pero él estaría dispuesto a que no fuera un e-commerce. Si la respuesta es no, tú no estás buscando un proceso de innovación. El proceso de innovación no empieza por el resultado, empieza por la pregunta, por esa confusión, por decir, ok, pero ¿por qué quieres montar un e-commerce más amigable? ¿Qué está fallando con el e-commerce que tienes hoy? ¿O qué está fallando con el proceso que tienes hoy? ¿O qué está fallando con el material que tienes hoy? Cuando tú entiendes esa necesidad, que ojalá esa necesidad nazca de una conversación con un cliente, vas a entender que a través de la generación de ideas, que es esa primera montaña que sube, generas un montón de ideas y encuentras una propuesta de valor única, en conversaciones constantes con el cliente, entendiendo muy bien quién es tu cliente, con quién se mueve tu cliente. Ahí, cuando tienes esa propuesta de valor, puedes empezar a aterrizar todas las ideas y construir un modelo de negocio. Cuando tienes el modelo de negocio, vas a construir una cosa que nosotros llamamos, que ya voy a profundizar un poquito en ella, un producto mínimo viable. En la literatura lo pueden encontrar como un MVP, MV pequeña P. Y ahí vas a obtener un montón de data, un montón de información, y al final vas a empezar a ejecutar ese producto y vas a cambiar el producto. La primera palabra que quiero aclarar en este momento es insight. Todo el día las personas hablan de encontré un insight, me dijeron un insight. El insight, y no es como, ok. Esta palabra tiene un conflicto, y es que es una palabra que viene del mercadeo, en donde el mercadeo plantea que el insight tiene mucho que ver con lo que el cliente te dice. En innovación el insight es una verdad oculta, entonces es lo que el cliente no te dice, es lo que el cliente no te dice pero tú encuentras, es lo que el cliente te deja de decir porque siente que no es necesario, y ahí hay un problema y ahí hay una oportunidad. Por eso el insight es tan difícil. De hecho, cuando yo empecé a acercarme al mundo de la innovación, me acuerdo que le decía a mis profesores, es que el insight es un animal de mitología, no existe. El insight no hace parte de lo que nosotros sabemos hacer, nunca encontramos insights. Y hasta que encontré la forma y me di cuenta de lo que era un insight. Una metáfora que algún profesor alguna vez me dijo es, un insight es como cuando una persona sabe que le están siendo infiel, pero no tiene cómo probar que le están siendo infiel.
pero lo sabe y está segura. Eso es un insight. Otra diferencia muy importante que quiero aclarar acá es idea y concepto. Las ideas las tenemos todo el tiempo, todos los días, son generales, son tan amplias, tan ambiguas como queramos. Pero los conceptos son esas ideas que tenían más valor o esas ideas a las que les vimos más oportunidad y las convertimos en una cosa robusta, en donde yo digo, ¿cuál es mi idea? ¿Para quién es? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Cuánto vale? ¿Qué tecnología necesito? ¿O qué preguntas tengo que no sé responder? Eso es un concepto, es mucho más robusto y mucho más complejo que una idea, pero nace a partir de las ideas. Ahora sí, el producto mínimo viable. Un producto mínimo viable también es otra palabra que he escuchado mucho en el día a día, que se ha convertido en un comodín. Un producto mínimo viable es una especie de prototipo, pero esta tiene un prototipo especial, una componente especial, y es que analiza todas las variables del producto. Entonces, si yo tengo un producto que tiene una propuesta de valor de este tipo y es para un consumidor de este tipo y tiene estas otras características, en un producto mínimo viable debo medir todo aquello que haga diferente mi idea. Un caso muy famoso de producto mínimo viable es el caso de Airbnb, en donde ellos querían tener ese alojamiento y compartir espacios que tuvieran las familias en sus hogares y tal. Eso empezó con un congreso, de hecho, que estaba muy difícil conseguir hoteles. Y ellos dijeron, listo, hagamos una plataforma muy sencilla en donde la gente empiece a contactarse y nosotros le cobramos solamente por la estadía y ya. Supremamente sencillo, la página no tenía nada de usabilidad, la página, se los digo, lo puede montar un estudiante en cualquier momento, así. Y empezaron a darse cuenta que funcionaba, que a la gente le interesaba tener una forma de hospedarse en una casa en algún lugar del mundo. De ahí empezaron a entender que su propuesta de valor era tener un hogar en cualquier parte del mundo que fueras. Y de ahí empezaron a desarrollar el software, el algoritmo, hoy incluso te venden experiencias, pero todo empezó por un producto mínimo viable que les permitió testear toda la idea que tenían. Otro concepto que a mí me encanta es la palabra pivotar. Pivotar o iterar significa cuando yo me encuentro con que algo no funcionó de mi producto mínimo viable, ¿hacia dónde lo voy a mover? Entonces es como yo cojo un pivote y lo giro y empiezo a mirar en otra dirección. No funcionó el mercado, lo cambio. No funcionó la solución, la cambio. No funcionó el modelo de monetización, lo cambio. Pero ¿cómo yo estoy preparado también al interior de mi organización para pivotar? Acá una recomendación que les hago es nunca lancen un producto mínimo viable sin saber qué quieren evaluar. No lo lancen al mercado sin saber qué quieren evaluar, porque evaluar todo es imposible. No sé si se ve esta imagen porque la letra es un poco clara. Otro tema muy importante que tiene que ver con saber qué quiero evaluar es escuchar versus escuchar en contexto. Estamos muy acostumbrados a escuchar. Escuchamos información del consumidor, escuchamos reportes de tendencias, escuchamos lo que está pasando, escuchamos el problema. Pero escuchar en contexto significa ir a donde está el problema, ir a hablar con el consumidor, ir a hablar con la tendencia. No es quedarme desde el computador investigando, sino estar ahí, escuchar ahí. Cuando se inventaron el mouse, voy a hablar de tecnología porque este ejemplo es muy bonito. Cuando se inventaron el mouse, llamaron a una antropóloga y le dijeron, yo quiero que usted me ayude a investigar este caso. Y ella le decía, pero usted es de tecnología, yo soy antropóloga, ¿cómo lo puedo ayudar? Y él le dijo, es que yo diseño un mouse y la gente no lo quiere usar. Usted es antropóloga, usted debería saber por qué no lo deben usar. Y ella se dio cuenta, porque les pidió la investigación que habían hecho previamente, se dio cuenta que no habían visto en contexto a las personas. Entonces no habían visto si el mouse tenía que ser portátil, porque la gente tenía un estilo de vida ágil. No habían visto si el mouse tenía que ser inalámbrico. No habían visto si el mouse tenía que permitir que varias personas lo pudieran usar a la vez. No habían visto si la persona miraba el computador con otra al mismo tiempo. No habían visto para qué usaba la persona el computador. Y esto lleva a un error muy frecuente, y es que diseñamos a partir de lo que la tecnología nos permite y no diseñamos a partir de las necesidades. Entonces, me atrevería a afirmar que la mayoría de sus empresas se han enfrentado a que compran una tecnología
y después no saben qué hacer con ello. Y eso es muy común y no está mal. Pero lo importante es ver qué vamos a hacer con eso y empezar a pensar al revés. ¿Qué problema tengo y cómo la tecnología me ayuda a resolverlo? Nuestro consumidor no es imaginario, no está solamente con nosotros mientras nos entrega el dinero y nosotros la solución. Nuestro consumidor tiene un estilo de vida propio y que tiene unas características específicas. ¿Cómo nosotros podemos conocer ese consumidor? No es conocer el consumidor mientras usa mi producto o mi cliente, pues no solamente tiene que ser el consumidor final. ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué otros productos usa? ¿Qué productos sustitutos tiene? Hoy nadie puede decir que no tiene competencia, porque hoy la cantidad de sustitutos que hay es impresionante y la recursividad de las personas cada vez es más grande. Un mapa de actores es algo que en Inexmoda hemos hecho para varios proyectos y les recomiendo que lo hagan también y que se hagan esas preguntas. ¿Quiénes están jugando en donde yo estoy? Y no me refiero a jugadores directos. ¿Quiénes están jugando donde yo estoy? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Será que los puedo clasificar? ¿Será que tienen cosas en común? ¿Será que tienen relaciones entre sí y sus relaciones son de qué tipo? ¿Son monetarias? ¿Son de interés? ¿Son de posicionamiento? ¿Son de credibilidad? ¿De qué tipo de relaciones estoy hablando? ¿Cuál es el interés que están teniendo entre ellos? ¿Por qué se acercan o por qué se alejan unos de otros? Y todas estas preguntas, respóndalas en un mapa mental, en donde puedan poner qué hace cada uno, cuál es el interés, cómo se conectan entre ellos, cómo se generan sinergias. Otro concepto muy valioso, y este sí espero que todos se lo lleven y lo empiecen a aplicar ahorita que salgan de acá, se llama el job to be done. El job to be done quiere decir esa labor o ese trabajo o esa actividad o ese ejercicio o esa cosa que alguien quiere hacer para resolver una situación que tiene actualmente. Entonces, yo tengo frío, necesito algo que me permita dejar de tener frío. Ese algo puede ser un saco, puede ser una chaqueta, puede ser una bufanda, puede ser una chimenea, puede ser montarme a un carro con calefacción, puede ser una cobija, puede ser irme a Santa Marta. ¿Cuál es mi job to be done? ¿Qué está tratando de resolver mi cliente? ¿Mi cliente para qué me va a contratar? ¿Para que yo le ayude a hacer qué? Por ejemplo, un job to be done muy sencillo es el job to be done de Zara. La gente a Zara no va a que le quite el frío. La gente a Zara va a ver qué está de moda para saber qué se puede poner. Entonces, ¿cuál es el job to be done que están buscando en ustedes? Lo primero es identificarlo y van a identificar incluso más de los que les va a interesar trabajar. Lo segundo es clasificarlos. Y lo tercero es reconocer quién más está haciendo algo por ese job to be done que ustedes identificaron. ¿Cómo se redacta un job to be done? Primero digo lo que quiero lograr, después por qué quiero lograrlo y después en qué contexto lo estoy haciendo. Entonces, quiero salir al aire libre sin tener frío en Llano Grande, un fin de semana. La solución probablemente no sería irme a Santa Marta, ni tampoco sería montarme al carro con calefacción, porque quiero estar afuera, quiero estar en Llano Grande y quiero no tener frío. Entonces la solución probablemente tenga que ser un poquito más portátil. Entonces, ¿cuál es el job to be done que ustedes están tratando de resolver? Si empezamos a depurar un poquito ese mapa que les mostré al principio, que era bastante confuso, empezamos a encontrar rutas hacia la innovación y empezamos a encontrar un camino. Y empezamos a encontrar que en ese camino hay una serie de retos y esos retos radican principalmente en que hoy las organizaciones tienen que crear un espacio para el diseño. No me refiero al diseño de modas, no me refiero al diseño de vestuario, aunque los diseñadores de modas y los de vestuario pueden ser muy buenos haciendo este ejercicio. Me refiero a un diseño estratégico, a un diseño de servicios, a un diseño de experiencias. Este tipo de diseñadores tienen la capacidad de articular un montón de información
Y es qué está esperando el mercado, hacia dónde vamos, qué está haciendo la competencia, qué me está diciendo mi jefe, qué me está diciendo mi compañero, qué me dijo mi primito de 8 años y cómo todo eso puede convertirse en una oportunidad. Y cómo esa oportunidad puede ser atractiva, puede ser interesante para alguien. Pero esos diseñadores, cuando empiezan a llegar a las organizaciones, empiezan a enfrentarse a problemas de credibilidad y de autoridad, porque el diseño en general todavía está muy en una categoría muy orientada a producto. El diseño evolucionó y ahora tiene la capacidad de generar soluciones a nivel estratégico y de negocio. Esa credibilidad también es trabajo de los diseñadores ganárnosla, pero es muy importante que empecemos a escucharlos un poquito más, a tener más curiosidad hacia lo que el diseñador ve, a lo que el diseñador está escuchando que de pronto yo no. Creer que el diseñador es operativo es un gran error que están cometiendo las organizaciones hoy. Y hay un reto muy grande en términos de innovación y es la consistencia. La consistencia es algo muy difícil de lograr porque implica mucha constancia y mucho compromiso con la innovación, con las fuentes de información, con los usuarios, con estar curioso todo el tiempo. Y a veces el tiempo se nos acaba en la operatividad, entonces es un reto, pero es importante buscar esta consistencia. Es importantísimo que dejemos los prejuicios a un lado, que no nos basemos en los prejuicios para tomar decisiones de negocios y empezar a pensar en que saquemos las soluciones al mercado, que el mercado nos dé respuestas, que el mercado nos permita escuchar hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tienen que ir nuestras decisiones. Entonces no se trata de salir perfectos, se trata de estar preparados para salir rápido y cambiar, mejorar, evolucionar, pivotar. No se trata de salir ya en el empaque perfecto, con la marca perfecta, con el producto perfecto, todo divino. No, se trata de salir rápido, preguntarle al grupo de confianza cómo lo ve, si debemos cambiar algo, si le pareció que el modelo de negocio no era, si le pareció que la solución no era la adecuada, cómo yo estoy dispuesto a investigar, a retar a mi equipo, a retarme a mí y a ir cambiando. Obviamente esto es diferente en cada organización. Es imposible pensar que la innovación y todo esto de lo que les estoy hablando hoy va a ser igual para todos. Lo primero es entender el tráfico, qué tantos proyectos puedo asumir yo a la vez. Eso probablemente será distinto para mi empresa o para otra que sea más pequeña o para otra que sea más grande. Muchas veces a mí me sorprende que las pequeñas pueden abarcar más proyectos a la vez, con menos equipo. Entonces, no sé, a veces me pregunto si eso es por temas de ego, burocracia, si es por temas de trabajar por silos en donde yo llego hasta aquí, pero yo no me voy a meter en eso porque no me interesa, o los de este equipo están haciendo esto mal, pero no les voy a decir. ¿Por qué? Velocidad, qué tan rápido lo puedo hacer, qué tan rápido puedo generar ideas, qué tan rápido puedo testear, qué tan rápido puedo prototipar, qué tan rápido puedo analizar si esto tiene sentido. Los procesos que soportan esto al final. Las organizaciones somos un grupo de personas unidas por un propósito y unos procesos. ¿Y cuáles son los que me están permitiendo ser ágil, para los que me están permitiendo innovar? ¿Cuál es mi portafolio de productos? Lo tengo de una manera estratégica, lo tengo de una forma tal que yo muchos años generando soluciones y nunca me he planteado cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no. ¿Cuáles son los productos que quiero, los productos que tengo y los productos que puedo llegar a desarrollar? ¿Y qué personas necesito? ¿El equipo que tengo no es? ¿Necesito a alguien más? ¿Necesito a alguien aparte? ¿Puedo tercerizar algún proceso y reemplazar las personas por otras que cumplan otras funciones? Cada vez tenemos que preguntarnos más cómo nuestro equipo nos está aportando para la innovación. Estos para mí son los puntos de partida para la innovación. De hecho, tendremos una masterclass donde vamos a profundizar en cada uno de ellos. El primero es las habilidades de mi equipo y mis habilidades como persona, a nivel personal, cómo yo estoy preparado para la innovación. Lo segundo es los procesos de mi organización, cómo se van adaptando para las necesidades que plantea la innovación. Lo tercero es la cultura de la organización. Con procesos y sin cultura no hay innovación. Y lo cuarto es con quién me tengo que aliar para generar cambios y disrupción en el mercado. Muchos de nosotros vemos, pero pocos observamos.
Y mi invitación hoy, lo que quiero que se lleven, y más que cualquier concepto técnico, que de verdad la mayoría de los innovadores simplemente han creado estos conceptos, no los han seguido, es observar, aprender a observar, aprender a escuchar en contexto. Si quieren trabajar más sobre estos temas, si quieren profundizar en estos temas, si quieren hacerme todas las preguntas que seguramente sé que tienen, los invito a unirse a la Masterclass la próxima semana. Miércoles 2 de febrero vamos a tener Masterclass y taller. Va a ser presencial, qué dicha volver a la presencialidad. Entonces los esperamos. Muchas gracias a todos por estar acá, por quedarse hasta el final. Espero haber aportado en algo a ustedes hoy. Gracias.